estás? Buenos días, profesor, ¿cómo está? Bien, excelente. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, trabajando aquí. No hay, Trabajando, pero... no hay otra manera de salir adelante. Pegué todo día trabajando, ¿no, William? William, ¿cómo va con las actividades? Pues, profe, mire, realmente pues ya lo que usted me ayudó, lo que usted me aclaró, sí he bajado, ya monté unas láminas y eso para lo que es el día de mañana, con el favor de Dios, por razones de trabajo. No me quiero excusar, pero por razones de trabajo pues, se me ha dificultado un poco, ¿no? No, Pero yo, sí, sí estoy metido, como se dice, claro. en la cuestión, ¿no? Mire, William, Para- yo le voy a dar chance porque la entrega es el 22 de noviembre, ¿no? Sí, señor, por supuesto. Yo les voy a dar chance hasta el domingo, oye, hasta de este domingo en 8, ya te voy a decir Sí, qué fecha. señor. Este domingo debe ser, ya, espérate, domingo 27 de noviembre, ¿oye? 27 de noviembre, sí, señor. Sí, porque este domingo es 20 y el domingo 27 pues vamos a ampliar hasta esa fecha. Yo voy a mandar un mensajito por WhatsApp para que todos tengan conocimiento que las tres actividades se van a aplazar, la entrega hasta el 27 de noviembre y el examen entonces lo vamos a posponer para el 5 de diciembre. ¿Les parece bien? Vamos allá, espérate, a ver aquí. Sí, señor, Noviembre, sí, señor. Sí, significa, señor. perdón, el sábado 3 de diciembre, el sábado 3 para que tengan chance allí. El sábado creo yo que es el día más cómodo, o el domingo Sí, inclusive. Podemos hacer el domingo 4 de diciembre. yo creo que, profe, si usted puede, mejor el domingo, porque, porque Perfecto. por decir algo, mire, yo, y disculpe que traiga a colación eso, pero yo ahorita ya tengo que, como dice, vestirme, bañarme, salir, porque tengo una actividad en la escuela de policía, va el director, va No, todo, está y yo bien. como jefe de la policía, pues No, tengo que no, estar ahí. Eso no es te algo preocupes. que... No, tranquilo, William. Entonces yo les voy a notificar allí a todos que los tres módulos, las actividades de los tres primeros módulos están para el 27 de noviembre. Y el examen Ujú. lo vamos a hacer el domingo 4 de diciembre. William. Entonces, fíjate, Sí, señor. nos queda una sola clase, William, que sería la del próximo sábado, prácticamente. Ujú. ¿Cómo va con la segunda actividad? ¿La revisó? Profe, no, Ah, no, bueno, no, pero me es, puede orientar, por favor. mire, esa actividad tiene una característica especial. Allí se le pidió realizar un análisis sobre un artículo de una situación que ocurrió en España. Ya vamos a abrir aquí un segundo, William. Déjame abrir mi computadora aquí. Perfecto. Y allí se hace unas preguntas. Hay un material que está cargado, que usted va a leer. Son tres, cuatro hojas y allí son cinco preguntas, perdón, cuatro preguntas que usted va a realizar sobre el caso de Alison Bota. Alison Bota resultó una víctima de delito de violación y por supuesto de una agresión física. A punto de morir tuvo esta muchacha y se ha convertido en una conferencista a nivel internacional donde da testimonio de lo que ella ocurrió. Y lo que resalta allí es la capacidad de superación de ella sobre ese tema. Y es lo que nosotros, a algunos aspectos, llamamos resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de superar esos aspectos traumáticos, esas situaciones traumáticas. Eh, y eso es lo que ocurrió con ella. Entonces nosotros en esta actividad lo que queremos que usted identifique cuatro aspectos allí. Pero yo voy a hacerte una pregunta, Willy, y tiene que ver con ese material, pero eh, eh, porque esas personas que cometieron ese delito fueron privados de libertad y fueron condenados a cadena perpetua. Pero en gran parte de la humanidad, en diferentes países existe ese tipo de pena, que es la cadena perpetua, y por supuesto la pena capital. En algunos estados, en Estados Unidos, aún se conserva ese tipo de pena. Y yo quiero preguntarte a ti, William, ¿tú estás de acuerdo con ese tipo de pena para resarcir el daño, la cadena perpetua o la pena capital? A la pena capital no, profesor, pero sí a que sea extendible el tiempo en prisión, porque debe existir una sanción ejemplarizante. Primero, la pena capital no, por mi principio católico, mi principio religioso,
mis principios, mis valores y principios familiares. Soy ex seminarista, o sea, muy metido en lo que se llama en la iglesia, casado desde hace 31 años, mi esposa, dos hijos formados dentro de... Eso no quiere decir que uno no comete errores, pero en el Claro. sentido de la formación, creo que no trae un resarcimiento, ni siquiera, ni menos moral, ¿no? A la familia que pueda pedir que se acabe con la vida de alguien, porque en cierto momento, no digamos un error, cometió ese hecho fatal, ¿no? En contra de un familiar. De repente alguien le puede decir, bueno, como a usted no le ha pasado, pero bueno, yo creo que no es la razón lógica, ¿no? O la respuesta lógica que le digan, bueno, a usted no le pasó, a los que le ha pasado sí merecemos que muera. Pero yo soy de los partidarios que, que, que yo creo que el sufrimiento se lleva más en vida, como lógico, ¿no? Que decir estar encerrado, saber, reflexionar, de que esté allí, de que diga, oye, cometí el error. La vida se acaba en un segundo, profesor, y no somos quien para acabar. Es mi opinión, ¿no? Es mi No, es opinión, pero cierto, bueno, mire, la otra yo estoy igual que usted, porque esa pena capital realmente, digamos que es un resarcimiento digamos, lo que va a acrecentar ese mecanismo de venganza que existe en la víctima, ¿no? Y a fin de cuentas nunca ocurre el arrepentimiento del victimario, nunca ocurre esa sensación de que aprendió la lección, de remordimiento, sería la palabra adecuada sobre el victimario y respecto a la víctima. Entonces, yo estoy en acuerdo con usted, William, respecto a la pena capital. Debe abolerse, no debe existir en ningún país que crea en la democracia, que crea en el sistema de justicia, pero sí en esa cadena perpetua, en esa privación permanente de un individuo, evidentemente con ciertas características en ciertos tipos penales. Por ejemplo, esos homicidas en serie, que evidentemente haya evidencia, indicio, prueba y en un juicio serio, en un debate serio, que evidentemente se estableció la responsabilidad allí de ese individuo, pues evidentemente él va a ser merecedor, y lo digo con respeto y humildad, que nuestras palabras no ofendan a nadie, pero va a ser merecedor de ese tipo de castigo, porque lo que tú dices es cierto, William, ese castigo debe ser ejemplarizante para que las otras personas no cometan los delitos que éste cometió. Pero adicionalmente, ese sujeto debe extraerse de la sociedad porque sigue haciendo daño. ¿Cómo lo extraemos de la sociedad? Bueno, vamos a recluirlo en un centro penitenciario, vamos a alojarlo allá, de manera de que no siga causando daño a la sociedad. El daño que ocurre es profe, traumático. Dígame, William. ¿Me escucho? profe, disculpe que lo Ah, interrumpa. no, tranquilo, dígame. Ahora la pregunta, mora- basándonos en la moral y en la moralidad. Ujú. ¿Sí? La moral, la regla, la moralidad, que es lo que nos dice a nosotros, oye, eso está mal. Y en nuestra creencia, en nuestra fe, respetando su creencia, profe, si es católico cristiano, ¿quién es más culpable? ¿O quién más lleva el pecado? Si yo que deseo la muerte de quien cometió el delito en contra de mi familia, de un ser llegado, o la persona que lo hizo. Bueno, mire, Porque fíjate. Eh, debe venir la ley acompañada y la ley tiene que, Lo que pasa es por que, eso se mire, llama fíjate, ley, tú ¿no? sabes que cuando nosotros hablamos del Ministerio Público, hacemos referencia a la vindicta pública. Y Ujú. eso significa la venganza pública. Cuando usted traduce, William, lo que normalmente hacemos referencia a la vindicta pública, significa la venganza de la sociedad por aquel que cometió un delito y causó un daño de manera individual o colectivo a cierta persona o a una persona en particular. Pero su pregunta, fíjate, usted me dice a mí, ¿quién es más, quién es más temerario o quién acrecienta ese delito y ese afán de venganza, si el que cometió el delito o quien castiga ese delito? Mire, eso es un tema ético-moral interesante,
Recordemos que en algunas sociedades hay aspectos que son morales y para nosotros no. Por ejemplo, si hablamos de Afganistán y esas sociedades allá, allá se les pide a la mujer usar un velo, donde no pueda verse su cara ni su cuerpo. Nosotros para acá pues, constituiría algo inmoral, ¿cierto? Y Sí, adicionalmente, claro. en esas sociedades se permite eh, que el hombre tenga 5 o 6 esposas, cosa que nuestra sociedad pues tampoco, nuestra propia cultura no lo permite, porque es una cuestión inmoral. Ese es el aspecto moral. Ahora, el aspecto ético tiene que ver con un tema profesional. Lo moral es con lo individual, lo interno y cómo nos presentamos y nos formamos Sí, o nos desenvolvemos en la sociedad. Mientras que el tema ético es cómo usted realiza su profesión. Evidentemente la ética va muy acompañada de la moral, ¿cierto? Pero es cómo usted realiza el sí. ejercicio de su profesión como funcionario policial, como abogado, como docente, cualquier a nivel profesional, eso es un aspecto ético. ¿Y por qué hago referencia a esto? Nosotros, los miembros de una sociedad, eh, creamos nuestro propio ordenamiento jurídico. Pero ¿cómo creamos un ordenamiento jurídico? Nosotros elegimos a nuestras autoridades para que esas autoridades crean o establezcan ese ordenamiento jurídico que va a regular la vida de nosotros dentro de la sociedad. Y por tanto, nosotros renunciamos a ciertos derechos para adquirir otros. ¿Cuáles serían los otros derechos que podríamos adquirir? La paz, por ejemplo, la convivencia sana dentro de la sociedad, la libertad, la vida, la educación, entre otros aspectos que son necesarios para nosotros tener calidad de vida. Entonces, dentro de esa sociedad, y hablando de la sociedad americana, en algunos estados allá que tiene la pena capital, evidentemente, los legisladores que fueron elegidos en su momento, vieron la necesidad de establecer esta pena capital para poderle darle tranquilidad a su estado, a su espacio geográfico, a la sociedad que forma parte dentro de ese espacio geográfico. Esa sociedad le dio esa atribución para que legislara sobre ese tema. Pero allí siempre se discute el tema moral y el tema ético, pero depende de cada sociedad donde se encuentre. Cada sociedad va a Claro, evaluar, profe, dígame, te escucho, Willy, profe, ahí es donde hay esa disyuntiva, ¿no? Digámoslo así, usemos ese término, ajá, en que profesamos, eh, extendemos los derechos humanos, la progresividad de la norma nos hace que abarquemos más lo que cualquier cosa esté protegida por el derecho y el principal, el derecho a la vida. Y quien nos pregona, nos dice, nos impulsa, exige, persigue un país, a cual sea, tiene la pena capital. Ahora, en el caso venezolano, yo digo que estamos cometiendo el error en que nosotros aquí castigamos el hecho y no cantidad junto con el hecho. Que igualitico usted, uno, no digo usted, cualquier persona comete un delito y es por el hecho, así haya cometido 10 del mismo. es Y cierto, seguimos con una, pero seguimos Sana, con una pena que algunas veces, disculpe, que algunas veces los agravantes o lo que sea, ni siquiera lo lleva a cumplir una pena de 30 años. Y sí, si más adelante, por razones que, bueno, no es momento de tocar, termina no cumpliéndola. sí. Entonces, no sé por qué también en nuestro país pregonamos y decimos respeto a los derechos humanos, no podemos hacer esto, que el delincuente también es una persona, por supuesto. Bueno, mire, Todo, cabe yo contar. lo veo así, William. El sistema venezolano es un sistema muy frágil, para no referirme a otra palabra. El sistema judicial Sí, venezolano es sí. muy frágil, y lo digo con respeto, y yo estoy casi seguro que un 60%, 50% de la población penitenciaria no es que sea inocente, ¿no? Pero allí existe un cúmulo de situaciones procesales que no son revisadas y que cercenan el debido proceso de ese cúmulo o ese grupo que forma parte del sistema penitenciario y están privados de libertad.
con las deficiencias de una investigación, con las deficiencias de un proceso judicial adecuado, que verdaderamente se determina la responsabilidad. Entonces su pregunta es, oye, pero es que las penas en Venezuela son muy benevolentes, son muy suaves, son muy permisivas inclusive. Imaginemos que las penas aquí en Venezuela sean altas y que exista una pena capital aquí en Venezuela, güey, con un sistema judicial como el que tenemos. Sería muy triste, ¿no? Entonces yo creo que una cosa como que sopesa a la Pero otra, si ¿no? no, Bueno, de ah, repente no la pena capital, profesor, de repente no la pena capital, pero el caso del adolescente, porque tiene 14 años, que mató a su hermanastra, a la ajá, niña de 5 años, que la tiró a a ajá, ajá, Maracay. O ajá. sea, por Dios, 6 años, profesor. Por favor, profesor, Pero es que 6 años. pero es que allí hay Seis algo, años. fíjate, pero allí hay algo interesante que usted menciona. Fíjate, las leyes desde el punto de vista penal son adecuadas a la capacidad de discernir de cada ser humano. No podemos castigar a un niño de 9 años, son inimputables, porque no tienen la suficiente o no tienen Claro, la por supuesto, capacidad y la por madurez. supuesto. Escucha esto, William, escucha esto, no tienen la madurez como para determinar exactamente qué está bien y qué está mal. Un adolescente de 14 años no es que no tenga la madurez necesaria, ¿sí? Pero a lo mejor no tiene la experiencia como la que podamos tener usted y yo, o un hombre de 18 o 19 años. Por eso en la biología y en la psicología se estableció esos parámetros de edad. Hasta 12 años los niños, de 12 años hasta los 17 los adolescentes y 18 en adelante los adultos. Porque allí las experiencias que acumula ese ser humano, esa persona, ese joven, esa mujer, ese hombre, evidentemente le va a permitir a él conocer qué es lo que está haciendo mal. Pero fíjate, ese niño de 14 años, para recibir esa pena, es porque ya evidentemente el legislador así lo estableció. Hay una ley especial Claro. que regula la responsabilidad de los niños, niñas, adolescentes. No obstante, para llegar a eso, debió realizarse en ese grupo legislador un análisis con un grupo multidisciplinario de sociólogos, psicólogos, que van a determinar qué responsabilidad penal puede tener un niño de 14 años, un adolescente de 14 años en delitos de esa naturaleza. Pero ese joven no basta con que esa pena de 6 años, sino estoy seguro que va a requerir un tratamiento médico, psicológico, psiquiatra, porque algo sucede en la humanidad de él, en la psiquis de él, que un joven de 14 años, no sé si hay una modificación genética en él, recuerda lo que veíamos en sociología criminal, si lo lleva a Sí. cometer un hecho punible, o no sé si la niñez de él pues ha sido una niñez traumática donde ha sido abusado sexualmente. Son muchos factores que yo no sé si usted, ya William, en la primera clase que nosotros tuvimos, William, yo le pedí a ustedes que revisaran un video en el estado Zulia, no, creo que fue en Machique, en el municipio de Machique, allá del estado Zulia, una señora de 35, 40 años toma por el cabello a una niña de 3 años y la lanza a 3, 4 metros de distancia. Le recomiendo ver ese video. Y evidentemente la muchacha la detuvieron, está privada de libertad. Y los muchachos fueron colocados, los niños fueron colocados en una casa hogar allí temporal, mientras venía otro familiar a retirarlo. Pero en lo que yo quiero significar con esto es que esa niña que ha sido maltratada por su madre, hay una alta posibilidad de que tenga cierta tendencia a la comisión de hechos punibles por la rabia, el descontento y cree que la sociedad es culpable de lo que a ella le está pasando. Te recomiendo ver ese video y que tú hagas un análisis allí sobre eso. Bueno, ah, Mire, profe, yo creo que una, el legislador cuando se esmera porque se adapte la norma a los nuevos tiempos, yo creo que con respecto a lo que pasó con ese joven de 14 años, nunca pasó por la mente que en Venezuela nosotros, formados de manera distinta, ajá, llegase a cometer eso. Nunca se plantearon, para mí, ¿no? Opinión personal, William Cabaret, no se plantearon, ajá, y si ocurre un asesinato, un homicidio de este calibre tan atroz, ¿qué podemos hacer con un muchacho de 14, de 13, de 15 años? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo plantearon más a delitos
más sencillo, aunque delito es delito, pero algo que no sea tan trascendental como esto. Sí, bueno, yo creo, y fíjate que de esa ley en el 2015 hubo una modificación, 2016, donde se ampliaron las penas, porque antes era 5 años, ahora es hasta 10 años. Pero Sí, fíjate, pero mire, ahora lo siguiente, profesor, ya iba con un segundo, que la legislación venezolana solamente, o sea, en la cuestión penal, se persigue al culpable y no se ocupa de la víctima. bueno, eso es Ese es cierto, un, eso ese es es un gran cierto, error. eso es Se cierto. persigue al culpable para poderlo encarcelar, si se puede, con todos los defectos y dificultades que podamos tener nuestro sistema penal, pongamos todos los errores, pero a la final nuestro sistema busca es castigar solamente al culpable y listo. O sea, ya, no importa que usted haya quedado con un trauma, no importa que usted haya quedado con esto, no importa, pero ya castigamos al que le hizo eso. Bueno, usted Bueno, ya tiene que estar conforme con eso. ese es el proceso de victimización que nosotros vimos en la primera clase y que se lo comenté a usted, el proceso de primera, segunda y tercera Claro. generación. Cómo el sistema judicial, cómo el sistema carcelario incurre en ese error, en esa falla. Y esto es algo nuevo, el tema de la victimología, William, es algo nuevo, hasta hace 50, 60 años que comenzó a aparecer, porque resulta trascendental para descubrir el delito, para descubrir el autor de ese delito, conocer a la víctima. Es necesario conocer a la víctima para usted conocer a su agresor. Le decía yo a ustedes en la clase anterior, mientras usted conoce más a la víctima, más conoce usted a su victimario. Y eso resulta de gran importancia en los fines de Bueno, esta... ahí está el trabajo que usted nos está enviando, profe. Ah, O sea, hasta qué punto la víctima también es culpable que haya cometido? no, por supuesto, es que eso es lo que íbamos a hablar en clase hoy, Will. Los factores Claro, victimógenos, claro, pero lo vamos a hacer la próxima clase porque Y, estamos aquí, y una hay otra tertulia usted y cosa, yo aquí. profe, Ajá. y hay otra cosa, que la legislación la adaptan a perseguir más a los aplicadores de justicia o los que buscamos la manera como auxiliares, como lo que sea, de perseguirlos y dar más libertad a que se cometan eh, la mayoría de delitos. ¿Me explico? Yo tengo una situación acá en la feria que hubo acá en Rómulo Costa. Golpearon a 2 funcionarios y un tercero fui yo. Yo como jefe del cuerpo de policía del estado en lo que es la zona de la montaña, yo me hice presente en el sitio, obviamente para controlar, como se dice, controlar los pollitos. Nunca hubo una violación de derechos humanos, por clamor del pueblo fuimos, nos acercamos, yo traté de dialogar en el momento que se estaba dando esta situación y golpearon a uno de mis funcionarios, le partieron la cabeza, le agarraron 8 puntos a una femenina, bueno, le dieron hasta en la cédula. Yo estuve convaleciente más de un mes, casi 2 meses por una patada Ay, que me dieron caramba. en una pierna, me rompieron. Bueno, en fin. Y resulta que entonces la ley es donde se parte. Obviamente nosotros por tener conocimiento más de la norma, es lo que dice la norma, que el funcionario por ser experto en balística, en armamento, bueno, usted es astronauta, científico, o sea, nosotros somos todos. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que buscar otro medio para poder controlar eso. Pero el legislador nunca en verdad se plantea qué es lo que en un momento dado un funcionario le pasa en ese momento. En el caso de nosotros, pasó, vinieron hasta aquí, hasta el comando, quisieron tomar el comando, golpearon a los muchachos, rompieron, bueno, eso hicieron hasta para vender, logramos controlar, se pidió refuerzo. A ver, van a la presentación con pruebas donde los funcionarios, fue al revés, ya no fue de aquí para allá, sino de allá para acá. Y obviamente, bueno, se apegan a lo que dice la norma. El señor sale junto con nosotros el mismo día de la presentación, llevamos cuatro citaciones, nunca nos citaron a los funcionarios, nunca citaron para la audiencia preliminar para dar nuestra versión. Y la excusa, y disculpe que lo diga, porque es que hay momentos en que uno se disgusta por eso, se excusan, la persona que me llama a mí y dice, oye, mire, ustedes han faltado 3 veces en la citación, ya un momentico, no nos han citado, por no, que el Ministerio Público tenía la obligación de citarlo, entonces la excusa que dio es que
no tenían los datos en nosotros. Entonces, ahí es donde yo digo la incongruencia que hay. Ajá, si hubiese sido al revés, ténganlo por seguro que ya hubiesen tenido el número de casa, de barrio, número telefónico, número de zapato, talla de pantalón de cada uno de los funcionarios. Ya tuviera. Entonces, nuestra legislación ataca directamente a los que buscan. Yo sé que no somos Pérez Dulce, Mire, William, pero mire, ataca ese, el que busca la manera como controlar. mire, esas son las frustraciones del sistema judicial. Se traducen en, Ujú. hay días victoriosos, William. Hay días que usted en su actividad de trabajo, igual en el mío, William, como abogado en ejercicio, fíjate, todo fluye de manera natural, conforme a la norma, todo de manera transparente y rápida. Pero no todos los días son iguales, discúlpeme que le hable así, no todos los No, casos son no, iguales, William, ¿sí? Y pero fíjese, profe, claro, esas son las disculpe. frustraciones, esas son las frustraciones de un sistema judicial quebrantado, un sistema judicial empobrecido, porque hay que decirlo también, pero hay mucho valor humano allí que también hay que resaltar. Así como en los funcionarios policiales hay un excelente valor humano que trabajan con mística, con ética, con profesionalismo para brindarnos a nosotros, a las personas de a pie, calidad de seguridad, también existen los funcionarios tribunales y los funcionarios Por de supuesto. fiscalía. ¿Ve? Como todo grado, profesor. Pero esta situación que tú haces referencia en lo personal, William, le ha pasado a usted, me ha pasado a mí, y esas son las frustraciones normales que ocurren. Ojo, no, discúlpeme la palabra, no son frustraciones normales ni habituales, sino son las frustraciones que ocurren en un sistema judicial como existe en Latinoamérica y en gran parte del mundo, lamentándolo Pero mucho. mire, fíjese, profe, la ley de trato del 2013, de trato cruel, inhumanos y degradantes. Yo, como funcionario público, no le puedo decir, o mis funcionarios no le pueden decir a alguien, a cualquier persona, ni siquiera pues decir, oye, pegarle un grito por X, Y, Z, porque estamos ya cayendo en lo que son los tratos crueles, el trato humillante, ¿no? Ah, La legislación de una vez. Nosotros antes nos regíamos por se me fue, por lesiones leves, muy leves, grave, gravísimo. Bueno. mm, Entonces, resulta que a las personas que intentaron este mando, que golpearon a los funcionarios, pues una cantidad, se pudo capturar al principal, a eso, entonces, lesiones leves. y había Y medicatura son forense, personas que ya llevan y un había, prontuario. mire, y había medicatura ¿Ah? forense, había todo eso allí, ¿no? La Por medicatura supuesto, forense, ustedes todo allí. por supuesto, todo, absolutamente todo, porque bueno, uno pues como abogado también y tantos años en esto, pues uno ya sabe dónde pisa y hacia dónde se debe dirigir con esos pasos. Entonces, todo lo hice muy, como debe ser, sin salirnos nosotros de la norma, de nada. Y entonces resulta que los mismos funcionarios, por ser uno el jefe, por tener uno estudios en derecho u otras cosas, jefe, ¿qué pasó ahí? Entonces me toca sentarme con ellos, con la ley en mano y decirle, oye, mire, pasó fue esto, pero es que esto lo dice la norma, no lo digo yo, no lo dice el fiscal, no lo dice el juez, lo dice la norma y debe apegarse uno a lo que es eso. Entonces ahí es donde pasa lo que usted me acaba de decir, esa frustración, porque si el funcionario le hubiese agarrado el bastón de mando, que fue lo único que yo les permití llevar, porque yo sé que no podemos llevar armas, que no, todo eso yo lo sé en sitios públicos, yo eso lo tengo muy claro. Si hubiese agarrado el bastón y se lo hubiese puesto por la cabeza, le hubiese golpeado, le hubiese fracturado algo, porque tenía que quitarle la botella con el cual le dio en la cabeza, entonces, ¿quién hubiese sido el preso? Sí, claro. Entonces, Bueno, ahí mire, es donde... mire, siendo objetivo, William, el Estado tiene una obligación de prepararlos a ustedes en esas circunstancias. Por supuesto. El Estado está obligado a prepararlos psíquica, física y con la indumentaria necesaria en una situación compleja con esas características y de brindarle el apoyo si es necesario, si evidentemente el número de funcionarios ha sido rebasado por las personas que lo estaban agrediendo. Sí, Por supuesto, en eso estamos eso todos de es acuerdo. objetivo. ¿Sí entiende? Esa es la obligación del Claro. Estado. Si no se cumple esa obligación,
pues evidentemente seguimos en este tema, pues seguimos en el tema, William, de Eso es lo las ideal. deficiencias que hay en el sistema y lamentándolo Lo mucho. real es otro. Exactamente. Entonces, lamentándolo mucho, lo que usted dice es cierto, William. Si hubiese ocurrido una agresión, y sobre todo Profe, en ¿usted ha estos leído la tiempos, resolución 109? no, señor, no. ¿Usted ha Eso tiene leído que, la resolución 109? Ah, ¿de bueno, qué esa con resolución? respecto a la resolución conjunta la resolución conjunta del Ministerio de la Defensa junto con el Ministerio de Relaciones Interiores, donde lo de la grabación de cualquier procedimiento policial. Ah, no la he revisado. Pero fíjese, es algo. Sí, yo la he leído, doy Ujú, charlas a los muchachos sobre eso, le doy ujú. charlas sobre, en los diferentes centros de coordinación sobre la ley de tratos crueles, inhumanos y degradantes, para que ellos sepan hasta dónde el punto que pueden llegar. Pero fíjese, una de las cosas que, como decía mi abuela, y disculpe el término, no sé si me dio arrepentida o me dio risa. Yo creo que me dio fue más risa. Ujú. Donde uno, creo que en el artículo 20 si mal no recuerdo, en uno de los apartes, nos habla, el funcionario debe colocar y activar su cámara personal, su cámara de video personal, porque el Estado se la debe proveer, por Ah, Dios, por ah. Dios. Si nosotros levantamos el celular para grabar, Uy, porque yo le tengo mire, ahorita, este no, video, hay un procedimiento, ya disculpe, profe, hay un no, procedimiento. tranquilo. Están Mire, 5 William, funcionarios. yo este ¿Ah? video le voy a pedir a la universidad que lo dejemos, que no lo montemos allí para que no, ¿sí entiende? Para que Ah, no, sí, profe. claro, para poder hablar con libertad, William, porque si no, Ay, profe, ¿verdad? Ni me he olvidado eso. no te preocupes, William, yo le voy a decir ahorita al ingeniero, mire, William, este De video, verdad, porque de verdad, eso claro, me puede traer consecuencias. claro que sí, William. Entonces ahí donde yo digo, ya va, pero ajá, ¿cómo hace el funcionario en ese caso? ¿Será comprarle el mismo? Sí, bueno, mire, fíjate, vamos a hablar del uniforme que ustedes portan, William. ¿Quién compra ese Ujú. uniforme? ¿El Estado le proporciona el uniforme, William? Bueno, o sea, son las deficiencias que hay, William. ¿Se entiende? Y aquí se habla de una política de autogestión, una política de autogestión que no solamente ocurre en los funcionarios policiales, sino ocurre en todas las instituciones públicas. Y esa autogestión pues implica ciertos riesgos en situaciones irregulares que ahora se pretenden dejar evidencia a través de videos. Se ha cuestionado mucho el tema de la matraca, se ha cuestionado mucho este tema, pero fíjate, estos días perdón, no leí, vi un programa en Globovisión, William, que estaban entrevistando a un diputado y él justificó por qué razón los funcionarios militares tenían que pedir en las alcabalas. No sé si usted vio ese video allí. Sí Él lo vi, dice, sí lo vi, sí lo vi. claro, entonces fíjate, uno se sorprende, pero el problema es que nosotros, la sociedad venezolana, William, y con esto quiero terminar mi intervención, vive en una simbiosis entre lo legal y lo ilegal. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Nosotros convivimos en una doble moral. Discúlpeme que hable así, güey. Lo digo No, también sí, con profe. respeto. En una simbiosis en todos los sentidos. Mire, usted va al hospital, pero no podemos, tampoco podemos frustrarnos y decir, no, no podemos continuar. No, hay que seguir adelante, güey. ¿Cierto? Hay que seguir adelante porque evidentemente, independientemente de lo que ocurra y que siga, hay que seguir adelante porque esto debe mejorar, pues. Esto debe mejorar, sobre todo en un país con tantas oportunidades como el de nosotros. Bien. Listo, profe. Gracias. No, William, te escucho. No sé si quieres decir otra cosa para terminar. No, No te profe, preocupes que esta conversación no la voy a grabar para que no se suba allí. de verdad, profe, sí les sabría decir porque No, ahí no, William. Tranquilo. me costaría estar cargo. No, Pero William, yo no algunas te. veces la situación, que es lo que yo digo que falla también en nuestro país, es quitaron la autoridad a los que constitucionalmente deben tener la autoridad. Sí, es cierto. Y le dieron autoridad. No estoy diciendo que la sociedad no lo debe tener, pero ya va. La sociedad, el Estado debe garantizar esa seguridad y debe dejar esa responsabilidad porque debe ser así. Aquí el Estado se representa en base a nosotros, los organismos de seguridad, para nosotros poder
darle esa seguridad, valga la redundancia, a la sociedad, que obviamente si nosotros cometemos un error, de nosotros debemos tener unas sanciones ejemplarizantes, porque nosotros, como usted lo dijo anteriormente, estamos preparados para esto, pero también el legislador debe darse cuenta que nosotros también somos seres humanos y que al cometer errores debe ser individualizado el caso y sancionado, pero así como de aquí para allá es, de allá para acá debe ser, porque entonces es donde existe lo que usted acaba de decir, la frustración, es donde existe que el funcionario se va a manos caídas y dice, oye, no trabajo, porque si yo miro, me sancionan, si yo hago esto, me miran, si esto me sanciona, si no me agarra el administrativo, me agarra el penal. Y eso es lo que ha ocurrido, la deserción de los funcionarios. Bueno, William, feliz fin de semana. Quedó pendiente esta clase. Lo que hicimos fue conversar. No le voy a grabar esta clase, William. Sí, profe, de verdad. No te preocupes, William. Que tenga un excelente día, William. Estamos en contacto. Gracias, igualmente. Gracias, igual para ti. Chao.